Hoy SOS Fútbol vuelve a YouTube para analizar las victorias en Champions tanto del Arsenal como del Tottenham. Ayer volvió la Champions, esa bendita Champions que tanto nos gusta, y vamos a analizar los partidos de los ingleses ayer, empezando por ese Athletic Club de Bilbao contra el Arsenal, en el que el equipo de Mikel Arteta consiguió un gran resultado, una victoria por 0-2 en un partido que comenzó muy complicado debido a que la gente de San Mamés y el equipo de Bilbao tenía muchas ganas de que volviese la Champions, se apretó mucho, tuvieron mucha energía en los primeros compases y puso en aprietos al equipo de Mikel Arteta, no tanto en ocasiones claras ni en peligro constante, sino en sensaciones y en estar incómodo el equipo de Londres. Luego se hizo ya con el partido, pues con un gran partido tanto de la defensa, sobre todo Mosquera, me gustó mucho, y también de Zubimendi, que se hizo con el encuentro y ayudó a los centrales en salida de balón, en distribución, hizo que poco a poco el Arsenal se hiciera con el control del encuentro y por ahí encontrara los ataques por sobre todo la banda derecha, en la que Madueque estuvo muy participativo, no siempre con el acierto un acierto constante. Ya conocemos a Madueque, que te hace una de tres buenas, pero la que hace genera ocasiones claras. También estuvo Gyökeres, que tuvo dos ocasiones bastante buenas, una de cabeza que se le fue, pero también estuvo muy, muy encimado por los dos centrales, tanto Paredes, perdón, tanto Paredes como Vivian, y que hicieron la vida muy incómoda al delantero sueco. Los dos goles del Arsenal pues vienen de dos cambios. El primero de Martinelli, que solo llevaba 60 segundos en el partido, en el que Trossard le mete un buen balón y Martinelli demostró y volvió a hacer una jugada de esas de Martinelli en 2020-2021, cuando parecía, ahora se ha quedado un poco atrás, pero cuando parecía que iba a ser un jugador diferencial, cuando parecía que era titular en un Arsenal campeón, pues se llevó con una una galopada muy buena al espacio de la defensa y definió por debajo de Unai Simón. Últimamente Martinelli esas ocasiones no las estaba sabiendo resolver. Y luego también el propio Martinelli, que como digo, ha hecho un buen encuentro y es una ilusión que tiene el Arsenal de recuperar a ese jugador, porque a la causa puede aportar mucho y además es un perfil muy diferente al que ahora está ocupando la banda izquierda, que es Eberechi ese, y se vio en esa jugada en la que coge el balón, regatea al lateral derecho, coge en línea de fondo y al final pone un pasecito atrás para que Trossard pusiera el 0-2. Y en este partido yo quiero abrir dos temas de conversaciones. El primero es la rotación del Arsenal, ya que llegaba con muchas bajas y encima con bajas clave, como es el caso de Saka, como es el caso de Odegaard. Y al final, con los fichajes que ha hecho esta temporada y con los refuerzos, pues no estaba Saliba y llegó Mosquera con un gran partido. Se te va Odegaard, que es uno de tus principales jugadores, y aún así eres capaz de tener un centro del campo buenísimo en el que está Zubimendi, en el que está Merino, en el que está Declan Rice y al final también no está Saka y está Madueque, que es un jugador unos peldaños por debajo del internacional inglés, pero que es un gran jugador. Además, no solo eso, es que los cambios funcionan, porque se va Eberechi ese y sale Martinelli. Además, también se va Gyökeres y entra Trossard, que son jugadores que son titulares en Premier League. No sé si en la mayoría de equipos seguro que fuera del Big Six serían titulares en todos y en algunos equipos dentro del Big Six también. Entonces, es una rotación muy buena y es lo que hace a este Arsenal candidato a ser campeón tanto de Premier como de Champions, a estar ahí entre los máximos favoritos. Yo quiero preguntaros a vosotros y que me dejéis en comentarios si creéis que el Arsenal tiene la mejor plantilla ahora mismo de la Premier o si la tiene el Liverpool. Yo tengo muchas dudas porque igual la calidad de los jugadores del Liverpool es superior a la de los jugadores del Arsenal, pero en completa, en tener dos plantillas tanto en defensa como en el centro del campo, me parece superior ahí la de el Arsenal.
Y el último punto a destacar, y es algo en el que se ha hecho especialista este Arsenal de Mikel Arteta y por donde ha empezado a reconstruir, yo creo, el equipo, que es la defensa. La defensa, ya que en 5 partidos, desde que empezó la temporada, 4 de Premier League y este de Champions, solo ha recibido un gol. El que recibió contra el Liverpool, ese golazo de falta de Szoboszlai que todos recordamos. Así que ese es el único gol que ha recibido el Arsenal. Increíblemente, es increíble, es de locos. El año pasado solo recibió 3 goles en toda la fase de grupos. O sea, ya te dice el nivel de la defensa y no solo por esos dos centrales que tiene, que son nivel mundial, como es Saliba, que está sonando últimamente para el Real Madrid, o Gabriel o Magallanes, que fue central que fue capitán por la ausencia de Ordegar, sino que también Mosquera entra y está aportando muy bien. Calafiori, que le costó un poco adaptarse entre las lesiones y la aparición de Mike Luis Skelly, no estaba teniendo continuidad y ahora ha empezado muy bien esta temporada. Y Timber, que sinceramente es un jugador de clase mundial, es bueno en defensa, es bueno en ataque, es muy duro y te lo juro que yo creo que es de los mejores laterales derecho ahora mismo que hay en la Premier, si no el mejor. Así que esos 2 puntos clave, dos bases en los que se está focalizando Mikel Arteta y lo que está dando al Arsenal llevar a este punto, a ser uno de los máximos favoritos a la Champions. Recordemos las 2 claves, la profundidad de plantilla con tantos fichajes, teniendo prácticamente 2 onces que son competitivos y basándose en la defensa. Solo un gol en los últimos 5 partidos. Dejadme vosotros o decidme en comentarios qué os ha parecido el partido del Arsenal, si demostró lo que valía y si es favorito para ganar esta Champions. Y ahora toca hablar de el Tottenham Villarreal, un partido un tanto distinto solo al de Athletic Club Arsenal. Fue un partido muy aburrido, la verdad. O sea, un solo tiro a puerta en todo el encuentro, que lo hizo Pape Matar desde fuera del área. O sea, imaginaros el tostón de encuentro que fue y que se lo llevó el Tottenham en el minuto 3. Un increíble gol en contra. No había visto un fallo tan clamoroso yo últimamente de un portero, en el que es un centro de Verbal, que se desmarca muy bien, hablaremos de Verbal porque es un jugadorazo más tarde. Es un centro que va a Richarlison y que no consigue impactar bien, se lo queda en las manos el portero del Villarreal y se le escapa y se mete al final de la red. Increíble, porque ese gol nunca debería haber subido al marcador y es un error que condena al Villarreal a perder. Y yo creo que también es un gol que condiciona mucho el partido. Era el primer encuentro de Thomas Frank en la máxima competición europea y se relajó. Yo creo que si ese gol no hubiese subido tan rápido al marcador, el Tottenham hubiese propuesto más, hubiese ofrecido más juego del que de verdad ofreció. Al final se mantuvo mucho con la posesión, calmó mucho el partido. El Villarreal solo le llegaba al final, presionó muy alto y amenazó al equipo de Thomas Frank, sobre todo por medio de contras, con Pepe, que estuvo muy bien, contra Jet Spence. Y la verdad que decepcionante un poco el encuentro del Tottenham, pero se lleva lo más importante, que son los 3 puntos. Según he leído, la clasificación segura casi son con 5 victorias y un par de empates, ya tienes como la clasificación conseguida en esta fase de grupos para llegar a las eliminatorias, y el Tottenham, sin hacer mucho ruido, ya tiene una victoria y sin desplegar un gran juego. Hablábamos antes de la capacidad de la defensa del Arsenal, por donde ha construido Mikel Arteta ese muro defensivo. Y es que también hay que hablar de la defensa del Tottenham, que ha empezado muy bien, tanto el Cuti Romero como Mickey Van de Ven. Y es que, al igual que el Arsenal, solo ha recibido un gol
en los 5 encuentros que ha disputado desde que inició la Premier League, que fue en ese 1-0 contra el Bournemouth, que también le supuso una derrota muy parecido al Arsenal, la verdad. Ese partido fue el peor, el del Bournemouth, fue el peor de Thomas Frank, que ha ido dejando píldoras, ha ido dejando buenos encuentros. Por un lado, pues el del West Ham, aunque fue una derrota en la Supercopa de Europa contra el Paris Saint-Germain, pero también ha dejado momentos de más dudas, como comento, ese encuentro contra el Bournemouth, o este mismo encuentro en el que al final Thomas Frank pecó de pragmático, de confiarse y de guardar el resultado en vez de conseguir demostrar que es un firme candidato a quedar entre los 8 primeros y ver más allá de hasta dónde llega, ¿no? Este equipo que tiene grandes jugadores. Y hablando de grandes jugadores, yo quería destacar a dos, uno por parte buena y otro por una parte más negativa. El primero es Lucas Verbal, que es un jugadorazo, de verdad, es un jugadorazo, tiene 18, 19 años, el rubio, y está aportando esa movilidad, ese atrevimiento que quizás le falta al centro del campo. Yo creo que debe ser titular Lucas Verbal porque es como la nota que sobresale en el centro del campo. Cuando el Tottenham juega con Pape Matar con Betancourt y con Paliña, son jugadores que un poco repetir cromos, aunque cada uno tiene sus virtudes y sus diferentes recorridos. Verbal es el que le aporta dinamismo, el que le aporta desmarques, como vimos en el gol. Es un auténtico jugador y yo creo que tiene que ser titular 100% en este Tottenham. El Tottenham es mejor con Lucas Verbal. Y por último, también hablar de lo que le está costando, no quiero ser duro, pero es así, le está costando a Xavi Simons adaptarse a este Tottenham, porque lleva 2 partidos, el primero contra el West Ham y este último contra el Villarreal. En el primero contra el West Ham, los dos ha jugado de titular y los dos por la banda izquierda, muy pegadito a la línea de cal, que yo creo que ese es el problema. Es un jugador muy creativo y necesita un poco de libertad para poder llegar al centro, para poder bajar a por la pelota, y aunque le gusta driblar y es rápido, o sea, y sabe desenvolver por la banda, yo creo que aún le queda coger esos galones de soy la estrella, como hace Maddison cuando está bien, y poder demostrar que es un fichaje que viene aquí a marcar época y a subir el suelo competitivo de este Tottenham. Y es cierto que contra el West Ham hizo una asistencia, porque ya tiene todo el balón parado, una asistencia de un córner a Pape Matarsar, si no me equivoco, pero le está costando en ser atrevido, en filtrar balones, y también un poco impreciso en los primeros controles, en pases sencillos que debería tener completamente controlado. Pero bueno, son solo 2 partidos, pero el Tottenham, que lo está haciendo muy bien, está Thomas Frank, es un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho y que lo está haciendo bien y que empieza con victoria en la Champions League, una victoria importantísima a pesar de no dejar todas las buenas sensaciones que necesita dejar para convencer a todos los aficionados de los Spurs y a la nueva directiva, que ya sabéis que desde que se fue Daniel Levy, pues es como una nueva etapa en este Tottenham, y que desea que Thomas Frank, que todo salga bien. Ahora, a pensar en el fin de semana, al Arsenal le toca un partidazo el domingo contra el Manchester City, los dos últimos grandes favoritos antes de que se metiera el Liverpool ahí. Y el Tottenham, que también tiene un partido complicado contra el Brighton, y que veremos si puede conseguir otra victoria que le mantenga ahí arriba. Yo me despido, SOS Fútbol se despide aquí. Mañana hablaremos del Chelsea, que juega contra el Bayern, y el Liverpool, que juega contra el Atlético de Madrid, y analizaremos esos 2 encuentros. Deja un like si te ha gustado, déjame en comentarios qué te ha parecido este análisis, en qué se puede mejorar, qué te parece a ti estos 2 partidos.
Así que muchas gracias por verme y nos vemos.